Para poner en contexto su obra literaria, producimos acá una entrevista donde Truque define sin ambages su preferencia por el cuento como género literario y responde a varias preguntas. Esta es una de las entrevistas que en 1960 J. M. Álvarez de Orsonville publica en un libro llamado Colombia Literaria, el cual reproduce conversaciones acerca de distintos temas con diferentes personajes de la cultura. Pregunta el señor J. M. Álvarez. En lo que se refiere al género cuento en Colombia, ¿cuál es su opinión? El género cuento no ha tenido en nuestro país el cultivo necesario. Una modalidad tan exigente impone ciertas cualidades de observación, agudeza psicológica y capacidad de síntesis que no todos poseen. La demasiada afición de nuestros literatos por la poesía ha ayudado a que el cuento, la novela y el ensayo, para no decir nada del teatro, se hayan quedado sin recibir el impulso deseable. El cuento, ya en la segunda parte de la pregunta, es brevedad, es la síntesis de un momento vital. El buen cultivador del género sabe darle siempre la hondura necesaria, en unos cuantos trazos, a los caracteres que describe y a la intensidad suficiente a cualquier episodio de la vida, por sencillo y vulgar que sea. Hay una tendencia, heredada de los modernos cuentistas norteamericanos, a rodearlo de cierto resplandor poético simbólico, que por cierto no corresponde al punto de mayor grandeza en la modalidad. En los escritores de la última generación de los Estados Unidos se ha operado esa desviación como una réplica y manifestación de la inconformidad juvenil contra las grandes figuras del año de 1930, cuando la literatura de protesta, reflejo de la crisis económica que azotó el mundo capitalista, llegó a su cúspide con Dos Pasos, Hemingway, Sinclair Lewis o Henry y otros. ¿Cree usted entonces que los escritores colombianos deben tomar el camino de lo social? No creo que sea deber abrir el camino a los planteamientos sociales en la literatura. Ellos existen independientemente de ese deseo. Están allí, no pueden ser negados. Me atrevería a decir que dada la gran cantidad de problemas de esa índole que nos agobian, es una tradición que los escritores se dediquen a hacer incursiones desafortunadas en mundos conturbados de Franz Kafka o algunos perfectísimos pastiches de William Faulkner. Y hago la aclaración de que no veo con malos ojos que la juventud se mire en esos nombres y los tome como guías. Es innegable que la técnica de estos ha llegado a un grado tal de perfeccionamiento que sería estulticia no aprovecharla para nuestras elaboraciones. Pero eso sí, con nuestros propios contenidos y nuestra propia respuesta. Es una verdad muy sabida que lo que se adapta en demasía se estanca, y esta verdad de sociología lo es también para la literatura. ¿Qué debe ser el cuento en esta época? Señale su base y finalidad. El cuento, a mi modo de ver y respetando las opiniones en contrario, que las hay de a porrillo, es sólo la descripción exhaustiva de un momento vital. En su brevedad debe llevarlo todo y agotarlo todo. Esta cualidad de fácil apariencia se ha prestado a muchas tergiversaciones por parte de quienes ven en él el camino más amplio. Visto un poco más seriamente, sin embargo, exige condiciones especiales, entre ellas una profunda experiencia vital, porque no se puede pintar lo que no se conoce. ¿Cree usted que el cuento es un género literario que responde a las preocupaciones intelectuales del momento? El género del cuento, como cualquier otro, puede corresponder o no al momento, según el creador quiera o no quiera darle esa finalidad. Muchos fueron los contemporáneos de Máximo Gorki que escribieron relatos, pero él se recuerda hoy entre los grandes porque su labor tuvo mucho en común con las preocupaciones y los problemas del hombre y de su época. Gorki nos dio una visión exacta del alma rusa, el modo de ser campesino, del vagabundo, de la prostituta. No temió decir nada, por vulgar que fuera, pues entendió que todo tiene su belleza y que el pecado y los vicios,
que tanto espantan a los moralistas son parte de la naturaleza humana. El caso vuelve a repetirse en Estados Unidos cuando la gran crisis. Esta trajo como consecuencia un tipo de ficción basada en problemas reales, pero con el toque genial de los creadores para diferenciarlos de las crónicas más o menos reales, pero intrascendentes. ¿Existe una tradición del cuento en nuestro país? En un sentido riguroso, no. El cuento ha tenido en todas sus etapas de la historia literaria del país sus cultivadores, pero ha faltado una vigorosa línea de continuidad, de calidad también, como para asegurarle una tradición verdadera. Generalmente de lo que más hemos tenido son relatistas habilidosos en el lugar común de los cuentos navideños, los amores campesinos de falso hábito costumbrista. Esta modalidad ha sido la de mayor arraigo y su influencia en nuestros días es más perjudicial que benéfica. ¿Cuáles son para usted y en la actualidad los verdaderos exponentes en el género del cuento? Se podrían citar varios nombres, pero para evitar enojosas omisiones, se puede afirmar que entre la juventud hay un movimiento de revitalización del género, que corresponde por vez primera a las formas modernas del mismo. Ya esta circunstancia indica un paso hacia adelante y un afán de liberarse del punto muerto del lugareñismo sin dimensiones, sin que quiera decir que no debe usarse el venerorio regional. Abogo solamente por su más adecuada utilización con miras a universalizarlo. ¿A qué factores atribuye el desdén de nuestros literatos por los temas autóctonos? Como ya le he dicho, a un ingenuo anhelo de universalidad y también al hecho de que los escritores carecen de personalidad. No hay nadie en Colombia que se atreva a pensar diferente a como lo hace el director del periódico o la revista que le publica con determinada frecuencia los artículos. En ese sentido, es un mero asalariado de la gran prensa, un peón que piensa políticamente con el propietario y guarda la fidelidad que de él se exige. El escritor en Colombia, país de los derechos humanos y del civilismo, no tiene la libertad requerida para el cumplimiento de su misión, porque cuando no es el apéndice mendicante de un partido, se le hace imposible el acceso a los medios de divulgación, única manera de salir del anonimato en nuestro mediocre y carente medio de una industria editorial bien orientada.